Muy bien, seguimos en el escenario del Poder Stock disponible por Vía X. Vámonos con periodismo independiente, vámonos con interferencia.cl. Ya está nuestro editor general, ya a esta altura, ¿no? Andrés Almeida. ¿Cómo está? Se ríe solo Andrés porque viene con maldades de interferencia. Venimos con algunas maldades, sí. Ah, las maldades que ha traído en la semana, ¿no? Sí, pues aquí venimos a expresarnos. La libertad de expresión viene acá. Muy bien, bueno, comencemos entonces, ¿no? Dale. A analizar tema a tema la selección que nos hace la pauta de editorial de interferencia.cl con este recrudecimiento, ¿no?, de la pandemia que lleva al gobierno a aumentar cuarentenas en semana marcada por tramitación del tercer retiro. Desde el jueves, ¿no?, el 70% de la población estará confinado, lo que instala la incertidumbre de cómo las familias enfrentarán económicamente la situación. Lo hablamos también esto recién con Marco Kremer de la Fundación Sol. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de Interferencia? Bueno, nosotros hacemos un análisis más político, ¿no? ¿Ya? Esta semana va a estar marcada, obviamente, por el tema de los confinamientos, pero también por la discusión del tercer retiro. Son varias instancias en el Congreso en el cual se va a discutir y los actores se empiezan a alinear en torno a eso. Los datos que nosotros observamos es que hay una fuerte popularidad en torno a la medida. O sea, hay encuestas que hablan de 78% de personas que están... Y eso empuja incluso a los diputados de la derecha y senadores de la derecha a apoyarlo tal vez, ¿no? Claro, por supuesto. Esa popularidad que tiene, ¿no? Por supuesto. Eso quiere decir que es transversal a las ideas políticas. O sea, si tú puedes ser de derecha y estar a favor del tercer retiro, el sistema de fondos de pensión está desfondado. La nueva presidenta de la Asociación de AFP ha venido a decir que hay que hacer una pensión universal. O sea, han ido a suavizar un poco el discurso para tratar de contener el sistema, pero la verdad es que empieza a libertad y desfondarse. desarrollo, digamos, ¿no? Sí. El gran syntax de la derecha dura, de la ruleta, en el fondo. Sí, claro, sí. Pero ellos mismos se han ablandado para darle un poco salida a este sistema, pero la verdad es que viene desfondado y esto es una tormenta perfecta en términos políticos, porque no pudieron contener la pandemia, las vacunas no llegaron a tiempo para frenar la ola, no sabemos todavía toda su eficacia tampoco, y estamos en una situación muy parecida hace un año atrás, y eso retrotrae, digamos, a la imagen de un gobierno tratando de generar recursos y ayudas que son totalmente insuficientes. Acuérdate del ingreso familiar de emergencia, que fue un completo desastre porque la gente no entraba, entonces hay un tema con una baja credibilidad burocrática respecto de las ayudas. Del asunto, ¿no? Claro. Interesante políticamente cómo se está viendo esto de la AFP, porque obviamente ellos están viendo, ¿no?, los que defienden este sistema de AFP y los que se benefician directamente de este sistema de AFP, que son los grandes grupos empresariales, que se viene una avalancha de cambio, una petición de cambio. Y están viendo cómo la contienen. Y si es muy tarde ya, ¿no?, como dice la canción, es muy tarde ya para llorar. Muchas veces como dirán, se me olvidó, digamos. Pero ya están tratando de abrir válvulas cuando quizás la avalancha ya es demasiado alta. Un tercer muy retiro. tarde para eso. Sí, claro. Un tercer retiro ya es fatal, ¿no? Eso quiere decir que el sistema AFP no funcionó para los pensionados del futuro, digamos. Entonces hay que pensarlo todo de nuevo y en una hoja en blanco que le tienen tanto miedo, ¿no? Y la verdad es que, el gobierno está muy preocupado por esta situación. La cadena nacional de anoche un manotazo de ahogado, porque, como te decía, no hay credibilidad sobre las medidas burocráticas. El IFE no sabe si te va a llegar, la cuestión de la clase media no sabe si lo va a dar a los empleados públicos o no. O sea, todas las políticas focalizadas funcionan en términos normales, pero cuando tienes emergencias, las políticas focalizadas lo único que generan es obstáculos. Entonces, tienes que generar políticas como hizo Biden, ¿no? De un estímulo de 1,9 billones de dólares, billones de los nuestros, no los de ellos, o sea, trillones de ellos, y digamos a todo el mundo, universal, y eso es lo que la gracia que tienen los fondos de la AFP, que se entregan de manera más o menos universal. Por supuesto que hay montones de trabajadores que no tienen acceso a esos fondos o sus fondos son mínimos, pero es una manera de entregarle dinero a quien lo necesita, porque el gobierno no sabe qué necesitas tú. Tú puedes estar en su estadística, pero a lo mejor tú tienes un boliche que necesitas esa plata para mantener los trabajadores, entonces, y eso no entra en tu estadística. Claro, y en un manejo muy errático, ¿no?, de la pandemia en todo sentido, ¿no?, en términos comunicacionales, por la cantidad de infectados que seguimos teniendo. Si no hubiese sido por el empuje del rector de la Universidad Católica y su equipo para traer la Sinovac a Chile, ¿no?, porque se trajo, digámoslo, gracias al empuje del rector Ignacio Sánchez, que incluso le costó convencer a este gobierno de ayudarlos para traer la vacuna del laboratorio Sinovac chino, sería un completo desastre, ¿no? O sea, este gobierno y también Chile entero, ¿no?, le debe a ese rector de la Católica que tengamos eso frente a un manejo de la pandemia
que ha sido completamente errático. Va a llegar en abril. Yo creo que los efectos de la Sinovac van a llegar en abril. Ahora, ojo, que la Sinovac tiene críticas. Aquí hemos acallado mucho las críticas a la Sinovac porque para evitar la idea de que para evitar fomentar ideas antivacunas. Pero ponte tú, nosotros publicamos hoy día, hace poco, no es la Sinova, que es la Sinopharm, sí, pero que necesita un tercer shot en el brazo, sí, para poder tener... es la que se está aplicando en Perú, por ejemplo. Claro. Pero es otra, esa es otra, ¿no? Es otra, pero es la misma tecnología. La Sinovac sí, y la Sinopharm. Es otra. Pero de todas maneras no existen todas las pruebas sobre, sí, la eficiencia de las vacunas, sí, chinas. Sí. Ojo, no la seguridad, eso hay que ser súper claro. Son seguras. Claro, lo que pasa es que pero no son tan eficientes, o eso está en duda, más bien, especialmente en el segmento de más de 65 años. Entonces, sí, o sea, si funcionan las vacunas como bala de plata, no lo sabemos. Claro, pero digamos lo que eso no es la Sinovac, digamos. No. Para dejarlo súper claro. Hay que ser súper claro, sí. Que es otra vacuna que se aplica, por, sí, ejemplo, en Perú, donde habría que tener una tercera dosis, sí, respecto de la Sinovac, que sí se aplica en Chile. Y no a todos, algunas personas. Claro, y hay estudios de la Sinovac, sí, que dicen que más del 90%... al menos el 90% es efectiva en segunda dosis. Sí, eso es lo que dice la Católica, pero todavía no está el paper que muestra los datos, según cortes de datos. Es que hay muchas dudas sobre la Sinovac todavía. Se va a empezar a conocer un poco ahora cuando ya el tema de la vacunación ya está aceptada socialmente. Muy bien, vámonos con el segundo tema entonces, que trae interferencia.cl. Se lo leo, señor editor. Por favor. Dice, lo que hay detrás del penúltimo lugar de las AFPs chilenas en el ranking mundial de transparencia, una del gran Carlos Trombe en esta nota, ¿no? Sí. Esto es un estudio que hace CEM Benchmarking, que dice que para la AFP y el ente estatal que las regula, la transparencia se reduce a entregar a sus afiliados a fin de mes una cartola, un saldo y una cifra redonda de rentabilidad, ¿no? Un servicio pobre en una época de empoderamiento y desconfianza hacia las instituciones. Y ahora viene el Global Pension Transparency Benchmarking a decirlo. Mucha opacidad en el mundo entonces de la AFP, según este estudio, ¿no? Sí, o sea, estás dentro del estudio, son 15 países, son países, digamos, serios. Dentro de esos 15 países hay 3 países latinoamericanos, uno es Brasil, el otro es México y el otro es Chile. ¿Ya? Y bueno, evidentemente los países latinoamericanos estamos bien abajo, pero Chile está por debajo solo de Brasil y antes que México en el fondo de esta tabla, que en el fondo mide la capacidad que tienen los sistemas de pensiones de decirle a los pensionados dónde está su dinero, cómo lo están rindiendo, los errores que has cometido y por qué has perdido dinero en algunas apuestas que has hecho. Y generar, digamos, información no solamente que quede en la superintendencia de valores, bueno, la de pensiones, y que tú, digamos, poco menos que necesites un magíster para poder entender qué fue lo que hizo tu AFP con tu plata. Entonces... O sea, en el fondo hoy día, para este estudio, me imagino, la AFP es como una caja negra, ¿no? Que tú pones la plata ahí y poco sabes dónde... De partida, por ley, tú no puedes decidir dónde la ponen. Sí. Por ley, digamos, sí. ¿no? Sí, ni te puedes oponer por eso mismo a que lo pongan en una empresa que a ti no te gusta. Sí. O sea, no es una caja negra exactamente, pero es opaca. O sea, no negra, pero opaca. O sea, y en comparación con otros países. Entonces, especialmente en algunos indicadores, Chile tiene mucha opacidad con respecto de lo que... Especialmente con respecto de los errores y las apuestas fallidas respecto de ¿Cómo entonces se mejoraría esa opacidad? Bueno, hay algo que tiene que ver con el regulador también, ¿no? El regulador no pide ciertas prácticas o buenas prácticas para que las AFP entreguen mayor información y que sea más diligente, ponte tú. O sea, en algunos otros países, cuando hay un problema, una baja de rentabilidad, hay obligación de entregar cartas que te expliquen por qué esa baja rentabilidad, etcétera. Entonces, hay un tema con la regulación y lo otro es que, bueno, yo creo que la fantasía de la autorregulación nunca funcionó. Ahora empezó el tema de los retiros de la AFP y de repente a mí me empezó a llegar de mi AFP un montón de videos donde me explican, bueno, eso nunca antes, ¿no? Entonces, solamente ahora cuando ha habido amenazas, ha habido un poquito más de... Y sabemos que todo el sistema financiero, gran parte del sistema financiero chileno es muy pequeño, ¿no? Entonces todos se conocen y que es un club de amigotes, ¿no? Claro. Que van a los mismos colegios y la elite, parte de la elite económica de esto, así que esto de la autorregulación es un chiste, porque es un chiste, ¿no? Nos quitaría la pega, porque obvio, ¿no? Nosotros hacemos los cruces, ¿no? Moneda puso tanta plata acá y lo ponemos y todo el mundo dice, hasta qué los escándalo. Cálculos de riesgo de las empresas se lo hacen entre ellos, claro, es bien. Claro. Si fuera auténticamente transparente, nosotros los periodistas estaríamos con harta pega menos. Entonces, y bueno, y tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Que es un mercado muy chico y donde hay muchos favores que se hacen realmente a través de las platas de los fondos de pensión. Y de una persona que fue multada por la Superintendencia de Valores y Seguros
por entre comillas, no abstenerse en la compra de acciones de una empresa en la cual tenía injerencia, ¿no? Sí. Llega a ser presidente de la República 2 veces. Sí, claro. Sin ir más lejos, ¿no? O sea, a ese nivel de opacidad se maneja el sistema financiero chileno. Así es, así es. Muy bien, sigamos entonces con las maldades que ha traído Interferencia.cl. Tiene que ver con la madre del PDI muerto en Temucuicui, que se querella, dice Interferencia, y denuncian que los policías no tenían comunicación con la central, ¿no? Contra autores, cómplices y encubridores. La acción judicial incluye testimonios de detectives que estuvieron en el lugar. Bueno, lo habíamos anunciado algunos meses atrás, en febrero, que se iban a querellar y ahora hicieron efectiva la querella. La querella es súper cáustica para los intereses de la PDI porque la familia tiene muchas sospechas con respecto del operativo. No está acusando de que haya la PDI asesinado a Morales Balcázar, sino que lo que dicen es que hubo negligencia o falta de prolijidad en un montón de cosas que la misma querella plantea. Por ejemplo, que nunca tuvieron contacto con el helicóptero. Entonces, hay temas que afectan temas de desorden, hay temas de responsabilidad del mando. Entonces, la querella es amplia. ¿Por qué no que recuerda no haces un marco teórico de lo que fue este allanamiento, que ustedes lo trajeron también muy bien explicado, con todo lo que ocurrió también, ¿no? En ese allanamiento en Temucuicui? Sí, fue en los primeros días de enero, se hace un mega operativo de 850 policías histórico para allanar Temucuicui el mismo día en que Camilo Catrillanca, el juicio de Camilo Catrillanca se estaba desarrollando en el Tribunal de Angol, con los mapuches, digamos, fuera de la comunidad, una gran mayoría fuera en Angol, testimoniando lo de Angol. Entre ellos el padre juicio de Camilo Catrillanca también. Claro, y ingresa esta fuerza policial militarizada y saca unas pocas matas de marihuana, 1.200, no es tampoco, pero no es para nada, digamos, o sea, a esa altura del año ya había 3 o 4 decomisos mucho más grandes que este, sin necesidad, digamos, de hacer el operativo más grande de la historia. Que se conocía hasta el momento de la PDI. El coronel Carreño parece que hubo que podríamos comparar con cuando secuestraron al coronel Carreño. No, pero en este sentido al menos entre comillas, de buscar algo como matas de marihuana, etcétera, y además, recuerda que aquí también tuvieron esas imágenes horribles, ¿no? de la niña y la Guacolda, la hija de Camilo Catrillanca, que era llevada detenida, ¿no? Y la esposa, la viuda de Camilo también ahí. Y la mamá también, ¿no? O sea, fue horrible todo lo que ocurrió ahí. Claro, fue desprolijo, bueno, y fue horrible para los mapuches, evidentemente, con un allanamiento súper violento, pero el hecho más dramático es la muerte del detective, ¿no? Y que todos trataron de connotar la muerte como si fuera un acto cometido por mapuches que defendieron con escopeta, eso es cierto, pero no está claro si es que la herida fue producto de esa defensa de mapuches con escopeta o algún accidente. O el llamado fuego amigo. O el llamado fuego amigo. En el desorden. Y bueno, o un accidente, puede ser un accidente también. Entonces, puede haber sido cualquiera de las tres cosas. No estoy diciendo que no hayan sido una escopeta, pero de todas maneras la bala nunca apareció, nunca la fueron a buscar. Entonces la familia está con muchas dudas con respecto de qué pasó. Hay opacidad a propósito, ¿no? De la AFP. Hay opacidad también en torno, ustedes revelaron videos también donde se demostraba lo caótico que había sido todo, con UCIs que se trababan, con llaves que se perdían, ¿no? En un estado completo incluso de terror de lo que estaba ocurriendo ahí. Sí, no, fue realmente muy desprolijo, muy improvisado todo y con una intencionalidad probablemente política para poder digamos, después aplicar, digamos, sanciones a esta comunidad y poder motejarla de narcotraficantes. O sea, realmente algo muy torpe y muy malicioso, a mi entender. Yo lo digo en términos de opinión personal. Pero imagino claro, que es una opinión que logra después de haber editado muchos artículos al respecto. No, por supuesto. Con todo lo hecho. Ahora, es informada la opinión, pero es mi opinión, sí. La familia de este detective muerto, ¿no? Siempre se mostró muy reticente a las represiones oficiales, sobre todo la mamá y el hermano de este oficial, ¿no? Sí, es que la PDI ha actuado con mucha opacidad, como tú dices. También apareció en un momento la hermana, que hay un conflicto familiar ahí en el cual no nos hemos metido, y se ha desacreditado incluso a la madre, ¿no? O sea, a la madre y el hermano con relación a la víctima. No es cierto que estas personas no tenían cercanía, digamos. Y bueno, y por último, aunque así fuera, la madre tiene todo el derecho a saber lo que pasó con su hijo y a tener los dudas, ¿no? Y esta querella es interesante porque oficia a la PDI para pedirle un montón de información para poder establecer, digamos, si es que
realmente esto fue un homicidio o fue parte del fuego amigo o un accidente. Claro. Entonces, se mete alguien con derecho, digamos, al proceso para poder estar informado y acceder a la carpeta investigativa de un caso que probablemente haya mucha intención de echarle tierra o encontrar el culpable, pero realmente está muy difícil que eso suceda. Y además, Andrés, la ciudadanía completa tiene derecho a saber lo que pasa. Estamos hablando de un ente del Estado, ¿no? Y estamos hablando de una persona que trabajaba para el Estado. Por lo tanto, es un hecho que tiene que esclarecerse por eso mismo, ¿no? Por supuesto. Ver quién finalmente fue el responsable de esa muerte, de alguien que trabajaba para el Estado. Claro, por supuesto. Hay responsabilidades institucionales y de mando, ¿no? O sea, incluso aunque haya sido asesinado el Morales Balcázar, incluso aunque haya sido asesinado... Claro, o sea, cualquier causa, digamos, pero tiene que esclarecerse. Por supuesto, ¿por qué estaba atrás en una pick-up? Digamos, ¿por qué no? O sea, hay un montón de preguntas que tienen que ver con cómo se organizó esto y cuáles fueron las razones para decidir lo que se decidió, si se hizo el análisis de los riesgos. O sea, hay una serie de preguntas en torno a esto. Sí. Y los antecedentes que manejamos nosotros y que los mismos policías han ido entregando es que realmente esto, hay gente que de repente se despertó un día y estaba yendo a Temucuicui y alojó una noche en un estadio Angol. Entonces, realmente claro, porque uno puede pensar acá que se está ocultando o tapando o se está opacando una verdad para también tapar un procedimiento muy mal hecho, que puede llegar a alta esfera, ¿no? Porque hay una responsabilidad de mando aquí también, ¿no? En hacer porque en muchos momentos se llegó a payasadas, ¿no? Como ustedes lo demostraron en esos videos, ¿no? O sea, el tema de las llaves, o sea, era Monty Python, era, ¿no? Con sí, todo, sí, pero que había costado la vida a claro. un agente de la PDI. Claro, decíamos que era chistoso si no hubiese sido porque había un muerto, ¿no? Si hubiese sido un muerto era para el sarcasmo total. Pero una comedia de errores, ¿no? Ridícula incluso en algún momento. No, claro, sí. O sea, era risible, vergonzoso, yo creo que tal vez el calificativo más... Sí, porque son policías profesionales, son nuestras policías profesionales en el fondo, ¿no? Claro, claro. Un presupuesto altísimo además que estamos gastando en eso, en pandemia, contra una etnia, ¿no? Que sabemos cómo atávicamente se le ha tratado de parte del Estado chileno. Sí, imagínate los narcos nomás cómo se deben reír, digamos, de esto, ¿no? Exacto. Bueno, a propósito de narcos, vámonos con también un tema de seguimiento que ha traído Interferencia.cl. De hecho, se llama Narcos Chile 2, ¿no? Las amenazas y hostigamientos al detective que denuncia red de policías corruptos en la PDI, estas acusaciones. Segunda entrega, ¿no? Con el relato de Patricio Sánchez. Sí. ¿Quién es Patricio Sánchez? Un poco, ¿qué trae la primera entrega? Y Patricio Sánchez es un PDI que hace una denuncia sobre el homicidio de un informante de él en Arica. Y que denuncia, digamos, una serie de circunstancias extrañas en las cuales habría una red de corrupción en torno a ese homicidio de policías defendiendo, digamos, intereses de narcos, ¿no? Ese es como el relato... A cara descubierta y con nombre y apellido. Con Patricio Sánchez, a cara descubierta, con nombre y apellido. Él hace esta denuncia porque era su informante, ¿no? Y empieza a tratar de averiguar qué pasó con el informante. Cuando él se va de Arica, lo trasladan a Valparaíso y bueno... Y empieza, digamos, una novela negra, ¿no? Donde él empieza a enfrentarse a la indolencia o derechamente la negativa de la PDI a avanzar en estos casos y entrega 10, digamos, acusaciones a la PDI. La PDI, la gran mayoría de ellas no las traspasa a los tribunales. O sea, es realmente una novela negra donde finalmente el policía persiste y pasa el caso, digamos, de Tarapacá. En Tarapacá nuevamente se estanca pero este policía con su persistencia logra que el caso ahora esté alojado en Antofagasta. O sea, tuvieron que cambiar de jurisdicción para poder seguir lo que está pasando en torno a esto, que no solamente el delito del homicidio del informante, ¿no? Que había sido narcotraficante, que tenía una automotora, sino que hay una serie de delitos en torno a ese delito. No, o sea, la red que extorsiones, seguimiento. Y bueno, y también en esta entrega es un poco la historia de cómo fue hostigado en la PDI. Claro, sí, porque él tiene una enfermedad profesional, digamos, que a todos los retiros de la PDI han sido aprobados cuando se ha solicitado por esta enfermedad y no lo dejan retirarse. Entonces él acusa, digamos, eso porque si no puede retirarse, ¿Qué pasa con la pensión, ¿no? ¿Qué pasa con la versión oficial de
De la PDI, Héctor Espinosa, por ejemplo, que se ha pronunciado como director. No, nosotros pudimos hablar con la PDI la vez pasada, se apareció en la primera entrega y ellos hicieron una carta con una serie de descargos y nosotros fuimos a su vez descargando todo lo que esos descargos decían, ¿no? La verdad es que no es seria los descargos de la PDI. En un momento llegan a decir que el informante no era informante cuando hay decenas de documentos que prueban que el... Desacreditar al Palacio Omnium, digamos. Sí, hay mucho de eso. Hubo varias operaciones durante la semana también, ¿no? Circuló un audio de un fiscal diciendo que el PDI era muy cercano al informante y que pues había una especie como de relación afectiva que hacía que estuviera obsesionado él con este tema. Y también decía que él era drogadicto. Entonces hay una serie de cosas como... En resumen, entonces, ¿cómo está este señor dentro de la PDI, ¿no? El que está señalando todo esto, el señor Zapata, ¿no? O sea, Sánchez. Sánchez, sí. No, Sánchez, él sigue firme con sus denuncias. No es la única, son varios casos de corrupción el que le ha ido denunciando y apostando a que el Ministerio Público en algún momento no pueda hacerse el loco con todo, digamos. Entonces... o el Ministerio del Interior, de cuál depende la PDI, ¿no? Bueno, ahí yo creo que son otras instancias que hay que acudir, que son las instancias políticas, pero en este instante está judicializado, ha ido, digamos, en Arica se falló a favor de... O sea, se dijo que habían muerto a propósito de 2 delincuentes que habían matado que era la versión oficial. Eso quedó a firme, pero hay una serie de otros, pero con todas las dudas que merece el Tribunal de Arica también, porque ha habido, digamos, varios casos en los cuales se han tenido que dar vuelta, pese a que ya está en la cosa juzgada, y muchos otros elementos relevantes de este caso, que es el homicidio mismo, porque lo que se sancionó en Arica no es el homicidio, o sea, el homicidio por un lado, pero la reapertura de la causa tiene que ver con este viaje de Tarapacá-Arica, que va bajando en las fiscalías hacia el sur, porque no hay confianza en la fiscalía del norte. Seguiremos atentos entonces a Interferencia.cl. Sí, pues. Que esté muy bien. Oye, no, pero las suscríbanse. las 3 luquitas. Pues, sí. Las 3 luquitas mensuales por el periodismo independiente. No es nada, pues. Sí, pues regalo su propina es mi sueldo. Muy bien, Interferencia.cl, como siempre, la ayuda al periodismo independiente y de investigación. Andrés, saludo al equipo, completo. Bueno, en tu nombre. Allá de la chiquillada. Bueno. Chao. Ya, hacemos una pausa, volvemos con Contralorito, al ex Contralorito César Leiva. Vamos a hablar de nepotismo el día de hoy. Nepotismo político, en campañas también. Atención, vamos y volvemos.